Muy buenos días. Hoy, en el día 252, leeremos los capítulos 5 y 6 del libro de Daniel. Comencemos. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, rey su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo,
fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene conocimiento sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, hijo mío, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pensado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 60 años, 62 años. Ahora leeremos el capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual puede ser abrogada, no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que había hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y les hablaron del edicto real. No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 no has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey,
sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió llevar a Daniel hasta la puerta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto y ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con el anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daños, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel secado del foso y ninguna lección se halló en él porque había hecho porque había confinado en su Dios, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitasen en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 2 capítulos que hemos leído. En el capítulo 5 aprendemos que no debemos llenarnos de soberbia. Vemos que allí nos cuenta la historia de Nabucodonosor, un rey, perdón, de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, un rey que falla por temor a Dios. En el versículo 2 de este capítulo 5 nos dice la palabra de Dios. Así, en el versículo 2 dice lo siguiente: y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.
Nótese cómo es tan atrevido este rey que no tiene temor de Dios y él toma aún los instrumentos que habían sido dedicados para Dios. Y es ahí donde Dios mira su corazón como estaba de altivo, que se atrevió a desafiarlo a él y Dios empieza a llamarle su atención. ¿Y cómo lo hace? Miremos lo que dice la palabra en el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el calado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que se escribía. Qué tremendo es que usted esté haciendo algo y de pronto vea una mano que le escribe algo. Eso trajo al rey de pronto mucha preocupación. Entonces el rey manda a llamar a los magos, a los astrólogos, a los adivinos y les pide que le diga el significado de eso. Ellos no pudieron. Es ahí donde él llama a Daniel. Y mire lo que le dice Daniel en los versículos 22 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Somos llamados a honrar al Señor, somos llamados a seguirle. Y qué triste es que Belsasar no aprendió viendo al Padre. Entonces esa mano hizo una escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel Uparsini. Mene significa con todo Dios tu reino y le puso fin. Eso le dijo Daniel en la interpretación del sueño a este rey. Tekel significa te han pesado y estás falto. Dios está mirando nuestra vida y llegará el momento en que Dios le va a poner fin a nuestro reino, no al reino de Él, sino al nuestro. Somos nosotros los que debemos dejar que sea el Señor quien reine sobre nosotros, sino nosotros reinar sobre nuestra vida. De que Él dice, te han pesado y estás falto. Y ese peso habla de un peso en balanza. Y un peso en balanza es un peso comparativo. Es como que Dios pone acá su palabra y nos pone a nosotros. Y qué tan tremendo que seamos hallados faltos. Dios quiere que nuestra manera de vivir sea de acuerdo a la palabra. Pérez dice, reino roto y dado a otro. Cuando dejamos que la soberbia viste nuestro corazón, podemos perder los reinos y otros privilegios. En el capítulo 6 vemos cómo Dios se levanta por los fieles. Aquí vemos que los amigos, o mejor los amigos no, sino los que trabajaban con Daniel, buscaron ocasión para acusarle y no encontraron nada. No encontraron nada de tacha en su contra, excepto aquello que fuera a favor de su Dios. Y dijeron, vamos a acusar a Daniel con su Dios. Daniel había hecho de la oración un estilo de vida, porque ellos le dijeron al rey que pudiera comunicar un edicto donde todos aquellos que se doblaran y que oraran y buscaran a otro Dios que no fuese el rey, iban a tener que ser arrojados en el pozo de los leones. David había hecho de la oración un acto de un hábito, una necesidad en su vida, y es por eso que Daniel cuando se da cuenta de este dicto, lo que hace es que él sigue su hábito, él sigue orando, él sigue buscando al Señor y él abre las ventanas y mirando hacia el templo, él empieza a orar durante 3 veces al día. Y es allí cuando es señalado nuestro deber para con Dios es obedecerle a Él antes que cualquier persona. Es que sus decretos están por encima de cualquier constitución, de cualquier norma, de cualquier regla. Porque a veces parecemos o vemos como si el mal siempre triunfara, como si a los malos no los vieran, pero llegará el momento en que Dios dice, hasta aquí. A largo plazo, la justicia de Dios tendrá que cumplirse y Dios levantará
aquel que ha sido fiel. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Te sientes entre leones y aparentemente en una situación sin solución, como lo estuvo Daniel? No temas, Dios es más fuerte, más poderoso que cualquier situación y cualquier problema. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.